Qué gusto de estar con ustedes esta oportunidad. Doy las gracias a este selecto panel de hermanos que me acompaña este día con el fin de acribillarme, así como también le doy la bienvenida a cada uno de ellos. Dios bendiga sus vidas, Dios los colme de su favor, que las preguntas no sean muy rudas. Y también quiero saludar a mis hermanos que nos acompañan a través de la conexión digital de esta plataforma que nos permite estar comunicados y a través de la cual vamos a tratar de absolver la mayor cantidad de preguntas posibles. Hoy día vamos a hablar de un tema que ha sido requerido en una oportunidad anterior y por un par de personas, y que considero que es algo muy importante para este tiempo en particular. Fue planteada la siguiente pregunta. Nos dijeron, ¿qué dice la Biblia acerca de la cremación? Y de Yapa aumentaron una pregunta que dice, ¿pueden ser cremados los cristianos? Así que este tema ha sido planteado y me imagino que está a tono con lo que ha venido sucediendo todo el último año. Pues obviamente es un tema que no es muy sencillo de ser aclarado, pero vamos a tratar de poner los puntos sobre las íes y expresar cuál es nuestra posición al respecto. Por eso, fiel al estilo que acostumbramos en este programa, quiero enmarcar con una definición qué es lo que entendemos por cremación, porque se pueden entender muchas cosas por el tema cremación. Entonces vamos a decir que la cremación es un proceso que usa calor intenso para dejar solo restos de hueso de un cuerpo. Esta es la definición, creo que más sencilla que pudiéramos tener. Un proceso que usa calor intenso para dejar solo huesos o restos de hueso de un cuerpo. Y también considero que es importante que de alguna manera tengamos idea de lo que es el proceso de la cremación. Y el proceso de la cremación básicamente, generalmente se hace en una cámara de cremación que está revestida por cierto tipo de material resistente y que puede soportar temperaturas entre los 1000 y 1100 grados centígrados. Es ahí donde se ejecuta precisamente el tema de la cremación. En pocas horas el cuerpo se vaporiza porque obviamente 75% de nuestro cuerpo está formado por líquidos, de manera tal que en particular dicen que por agua. Entonces eso se evapora y al final de cuentas se reducen los restos a fragmentos de hueso. Al finalizar el proceso con el calor, con un imán se extraen los restos metálicos como ser tornillos, clavos o articulaciones de titanio que pudiera tener el cadáver o que pudiera haber estado utilizando mientras estaba en vida. De inmediato los fragmentos óseos se pulverizan utilizando algún tipo de máquina para hacerlo, teniendo como resultado un polvo fino llamado cenizas, las que se ponen en un envase especial o ánfora y se devuelven a la familia del difunto. Entonces, esto es lo que se entiende como el proceso de la cremación. Y como habíamos dicho, la cremación es un proceso que usa calor intenso a nivel de 1000 a 1100 grados centígrados. Y esto es importante porque es importante establecer que quemar no es sinónimo de cremar. ¿Ok? Entonces son aspectos que son diferentes, entonces son estados diferentes, así que es importante marcar esa diferencia. En consecuencia, ante la primera pregunta planteada, para que da lugar a nuestro programa, que nos decía ¿qué dice la Biblia acerca de la cremación? Podemos decir que la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación. No tenemos una enseñanza específica al tema. La Biblia no prohíbe ni condena explícitamente la cremación. Eso implicaría que no es pecado.
tampoco confiere ninguna maldición o juicio sobre alguien que es cremado, y eso hay que dejarlo claramente establecido. Entonces, en la Biblia tenemos algunas citas de personas que fueron quemadas en el Antiguo Testamento, y estoy diciendo quemadas, no cremadas, porque ya hemos visto que el proceso de cremación demanda una temperatura que no es fácil de ser alcanzada por medios comunes y corrientes, de manera tal de que hay que hacer esta consideración. Así que podemos hablar de todas esas citas y obviamente existe una diferencia entre ellos. Quienes fueron quemados no son los que fueron cremados. Bien, dicho esto, vamos a posteriormente responder la otra pregunta, la otra inquietud. Daremos pie a que las personas puedan hacernos preguntas respecto de este tema si es que tienen algún tipo de inquietud o duda al respecto. Así que está hoy a disposición tanto del panel digital así como del panel de nuestros hermanos que nos acompañan en este día. Amén. Pastor, quería preguntarle, ¿qué pasa con las personas que han sido cremadas o que han muerto en el mar o que han sido comidas, digamos, por algún animal salvaje? ¿Y con qué cuerpo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Quienes fueron comidos por los tiburones o quienes fueron quemados por completo. Bueno, la capacidad creadora de Dios es una capacidad, ¿no es cierto?, espectacular. Él hizo de la nada todo lo que hizo. Él no necesitó, ¿no es cierto?, ni siquiera materiales en particular para poder crear las cosas. De manera tal que Él creó de la nada todo, porque Él es todo poder. Entonces, para Dios, yo no creo que sea problema, ¿no es cierto?, recrear lo que fuere, cualquier tipo de cuerpo, de cualquier tipo de situación. Si bien el hombre fue hecho del polvo, el polvo lo creó primero Dios. ¿De acuerdo? Entonces, y a partir de ello, yo entiendo de que Dios puede recrear, regenerar cualquier tipo de cuerpo, aquel que Él haya dispuesto que sea a los que tengan, las personas que hayan de resucitar. Amén. Creo que queda absuelta la pregunta. Sí, claro. Bien, amada. Mil gracias por ella. Pastor, ¿podría explicarnos, por favor, qué dice en Amós, capítulo 2, versículo 1, acerca de la cremación? Híjole, me pide que hablemos acerca de un pasaje en particular de la Biblia respecto de Amós. Amós. Bien, vamos a hacer una búsqueda. Tenemos una cita en Amós 6 que habla precisamente acerca de quemar los huesos secos de una casa. Pero usted me pide, mi amado hermano, que me manifieste acerca de Amós 2:1. Esto ha sido tomado en algún momento como un elemento importante. A ver, leamos primero la cita. ¿Qué dice? Amós 2:1 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Precisamente por el término utilizado en la traducción, el término calcinar, es un término que se toma como sinónimo de cremar. Pero recordemos, hay 2 cosas que es importante recordar, por eso partimos de la definición. En ese momento, alcanzar una temperatura de alrededor de 1000 grados centígrados era prácticamente imposible para esa civilización. Hoy en día se requieren de otro tipo de esquemas, por eso la cremación se lleva a cabo en una cavidad en particular, en los hornos de cremación en particular. El primer aspecto. En cambio, y además de ello, podemos hablar de esto, si tomamos atención de que este tema no es un tema que tenga que ver con el pueblo de Israel, sino que habla de 2 pueblos que no son el pueblo de Dios, Edom y Moab. ¿Ok? Entonces, un tema diferente. Este es el segundo aspecto que señala sobre este tipo de tema. El tercero puede ser el tema, ¿no es cierto?, que a veces los traductores no necesariamente han utilizado el concepto de calcinarlos como en el mismo sentido de lo que hoy día entendemos como cremar. Entonces, esta sería la explicación para este pasaje. Muchas personas
toman este pasaje precisamente para señalar que el tema de cremar los cuerpos estaría vedado y prohibido por la palabra y que sería objeto de castigo. No sé si ha quedado absuelto el tema para ti. Mil gracias. Efectivamente. Pastor, creo que ya lo mencionó, pero para tener un poco más claro, ¿usted cree que las personas que deciden ser cremadas están cometiendo pecado? ¿Es un pecado el ser decidir? Perdón, ¿cómo dice la pregunta, amada? ¿Las personas que deciden por voluntad propia ser cremadas están cometiendo pecado? Ok, eso nos llevaría, ¿no es cierto?, a la siguiente inquietud de la pregunta inicial que dio lugar a esto. En otras palabras, ¿pueden ser cremados los cristianos? Eso es lo que me estaría preguntando usted, mi amada hermana. Ya dijimos que en la Biblia no existe una enseñanza específica al respecto. No existe un mandamiento en contra de hacerlo. Algunos creyentes objetan la cremación sobre la base de que no se toma en cuenta que un día Dios resucitará nuestros cuerpos y que los reunirá con nuestras almas, conforme a 1 Corintios 15, y también conforme a 1 Tesalonicenses 4. El hecho que un cuerpo haya sido cremado no representa para Dios ninguna dificultad para que Dios lo resucite, porque Dios es todopoderoso y Él es creador de todo y Él creó todo de la nada. En consecuencia, para Él no es ningún inconveniente traer a vida y darle cuerpo a aquel que fue comido por los tiburones o aquel que fue quemado, ¿no es cierto?, o cremado hasta convertirse en ceniza. Si reconocemos este atributo del Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos. Pero ¿qué hay imposible para aquel que creó todo de la nada? En lo absoluto, no hay nada imposible. Amén. Creo que es claro el tema, ¿no es cierto? Así que no siempre podemos elegir el método de funeral que nosotros quisiéramos. Depende mucho, ahora depende inclusive, ¿no es cierto?, de las costumbres de los lugares donde vivimos. Antiguamente, para que sepan los hermanos, por ejemplo, cuando el catolicismo era aún más rudo, ¿qué resultaba? Que si alguien moría entre los calificados herejes, que eran los protestantes, que en este caso vendríamos a ser nosotros, entonces no podían enterrar sus muertos en los cementerios o en los camposantos católicos y tenían que buscar sus propios camposantos. Entonces este tipo de situación también se ha dado, ¿no es cierto?, con este tipo de aspectos. Entonces tiene que ver con aspectos de carácter social, aspectos de carácter religioso, aspectos de preponderancia, ¿no es cierto?, de estos, aspectos económicos y también con el tema de las disposiciones legales. Entonces, he ahí, ¿no es cierto?, este tipo de condicionantes. Pudieran esas personas, tanto el cremado como que no tiene nada que ver porque no decide, así como la familia, ¿no es cierto?, cargar algo que fuera pecado, ¿no es cierto?, o sea, sobre sus cabezas por algo, entiendo que no sería cabal ni justo. Y nuestro Dios no es así. Pastor, tenemos consultas en esta noche, por favor. ¿Qué va a pasar con las personas cremadas en la pandemia y que no recibieron a Cristo, pero que no conocían de la importancia de entregarnos a Él? De que no conocían de la importancia de entregarnos a Él. Híjole, esa parte, ¿no es cierto?, le pone a un matiz bien, ¿qué le puedo decir?, bien particular al tema. La Biblia es clara y concreta al respecto. El que cree en Cristo y Jesucristo, ¿no es cierto?, será salvo, y el que no, no. En consecuencia, si murió en la pandemia o no murió en la pandemia, ahí está el tema, ¿no es cierto?, muy claro. Y esa es la única, ¿no es cierto?, diferencia que hace entre lo que significa pueblo o no pueblo. Otra consulta. Génesis 3:19 dice: porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El espíritu que será arrebatado o resucitado, o la carne que se vuelve al polvo? Bueno, es interesante, ¿no es cierto?, entender que el hombre, al igual que su creador, es triuno. Triuno, ¿no es cierto?, así como la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, todos ellos en un solo Dios. De igual manera, nosotros somos triuno, tenemos cuerpo, alma y espíritu. En consecuencia, el verdadero yo, la verdadera persona,
es aquella que está sostenida por este envase que es llamado cuerpo, el cual irá a donde ha sido formado del polvo y volverá al polvo. Ese es el concepto central de este aspecto. La persona en realidad no es lo que nosotros miramos, lo que miramos nosotros es el envase exterior. Lo que definitivamente hace a la persona real está conformada por el alma y el espíritu. Muy bien, pastor, tenemos otra consulta de Inés también. Y dice, ¿y las personas que creman y llevan a su casa las cenizas? Nada en lo absoluto, ¿no es cierto? Las cenizas son cenizas. Algunas personas, ¿no es cierto?, prefieren tenerlas, otras tienen otro tipo de costumbres, ¿no es cierto? Las devuelven, algunos las echan en el mar, etcétera, etcétera. No tienen ningún tipo de elemento que pudiera, ¿no es cierto?, ni favorecer ni desfavorecer. Alguna gente, como atesora la foto de su papá, quiere atesorar esas cenizas y las mantiene en el lugar ahí en su casa, en una urna especial, en un lugar especial. Mientras no haga culto de ello, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Cenizas son, al final de cuentas. Otra consulta sobre las cenizas precisamente. ¿Dónde puedo llevar las cenizas de un pariente cremado? Al cementerio, mi hermano. Es el lugar que corresponde. Hay un lugar particular, cuando usted compra un nicho, ¿no es cierto? Le venden, o sea, hay nichos de 3 niveles con la capacidad de poner otros 6 cenizas allá. Disculpe que sea objetivo, o sea, creo que soy concreto. Y esa es por mi característica de ingeniero. Personalmente considero que cremar un cuerpo o enterrarlo está dentro del terreno de la libertad cristiana. Dios nos dio la libertad de hacerlo. Una persona o familia que esté considerando esta decisión en tiempos normales, donde las leyes se lo permitan y no tenga otro tipo de obligaciones, debe orar por sabiduría conforme a Santiago 1:5 y seguir la convicción que de ello resulte. Considero que eso es lo más cabal hacer para los cristianos, antes que hacer una receta o una norma. Hemos de entender que los funerales no son simple y llanamente la forma de deshacernos de un cuerpo, de un difunto. No debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, que mucho depende de la circunstancia en que se haya producido, ¿no es cierto?, ese fallecimiento. Muchas veces se trata de alguien tremendamente joven, de un hijo, entonces definitivamente hay relaciones de afecto. Las condiciones de la muerte, ¿no es cierto?, tienen sus características. Cuando se trata de una tragedia, obviamente el dolor es de una manera diferente de cuando se trata de una enfermedad que ha ido anunciando, ¿no es cierto?, un padecimiento prolongado y una muerte anunciada, se puede decir. Es completamente diferente porque uno de alguna u otra manera se va preparando. O cuando se trata de una persona que es anciana, y muchas veces Dios ya ha puesto, ¿no es cierto?, el ir preparando a la familia porque como que llegó el tiempo de partir. Entonces hemos de entender, ¿no es cierto?, todo este tipo de aspectos y hemos de llevar por delante algo que es muy importante y es el amor. El amor, porque por el amor nos han de conocer. Entonces, en muchos de los casos no estamos desechando una cáscara, no estamos echando un envase, ¿no es cierto? Para esas personas hay un sentimiento y es por ello de que es depositado y algunos inclusive, ¿no es cierto?, se preocupan de comprar ataúdes muy caros y de poner a sus difuntos en lugares muy particulares de los cementerios. Llegan a pagar cantidades muy grandes porque quieren tener un lugar que, como que diríamos, como que exclusivo para ellos, mostrando aún después de haber partido su afecto, su cariño. Estos son aspectos colaterales de nuestra vida como seres humanos y de los afectos que tenemos, pero que no tienen nada que ver con la esencia misma, ¿no es cierto?, ya que simple y llanamente la muerte es un paso más de caminar por este mundo. Peregrinos somos, temporales. Hemos venido, hemos nacido, hemos crecido, hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos toca el tiempo de partir de este lugar. Mil gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, que nos siguen a través de la plataforma de conexión que tenemos activada.